Nunca imaginé que la persona en la que más confiaba sería la misma que me humillaría delante de todos los que me importaban. Pero allí estaba yo, sentada a aquella mesa, sintiendo que me acababan de arrancar hasta el último gramo de dignidad que tenía. ¿Cómo se supone que una persona procesa algo así en tiempo real? Porque un segundo antes era la mujer más feliz del mundo. Y al siguiente, sentía que ya no reconocía al hombre que tenía sentado enfrente. Y lo peor de todo, que todavía no entiendo por qué. Todo empezó como uno de esos días perfectos que una imagina cuando piensa en un aniversario. Nada excesivamente lujoso, nada de grandes gestos teatrales, solo algo cálido, cómodo, lleno de esa felicidad tranquila que te hace pensar que por fin todo en tu vida está en su sitio. Hacía ya 2 años que Miguel y yo estábamos juntos. 2 años desde aquella cita rara e improvisada que nuestros amigos en común organizaron por videollamada en plena pandemia, cuando ninguno de los dos sabía muy bien qué decir al principio. Recuerdo perfectamente lo nerviosa que estaba aquella tarde, cambiando el ángulo de la cámara una y otra vez, rogando que no notara lo mucho que me temblaba la voz. Pero él tenía una forma de hablar muy serena, suave, estable, como si nada pudiera alterarlo de verdad. Y esa fue una de las primeras cosas de las que me enamoré. Con el tiempo, esa calma se convirtió en algo de lo que dependía. Tenía paciencia cuando yo le daba demasiadas vueltas a todo. Me escuchaba cuando me iba por las ramas. Siempre me hacía sentir segura, como si pudiera ser exactamente quien era, sin filtros, sin máscaras, sin fingir. Así que cuando llegó nuestro aniversario, no esperaba nada extravagante. El año anterior nos habíamos prometido que lo mantendríamos sencillo, solo los dos, celebrándolo con tranquilidad. Pero este año fue distinto. Nuestros amigos, los mismos que nos habían presentado, insistieron en organizarnos una comida. Reservaron una mesa, eligieron un restaurante acogedor, incluso lo dejaron pagado por adelantado. Se sentía como un círculo que se cerraba, como si ellos también estuvieran celebrando algo que ayudaron a construir. Y la verdad, me encantaba la idea. Cuando entré en el restaurante aquel día, todo me pareció cálido. Esa luz dorada que hace que todo se vea más amable. El sonido de los platos, el murmullo de las conversaciones, el olor suave de la carne a la brasa mezclado con algo dulce en el aire. Todos ya estaban allí, riéndose, hablando, metiéndose con nosotros en cuanto cruzamos la puerta. «Mirad a los tortolitos», bromeó alguien. Recuerdo que me reí, apretando la mano de Miguel debajo de la mesa, sintiendo ese pequeño revoloteo en el pecho que no había desaparecido ni después de 2 años. De verdad pensé que aquel iba a ser uno de esos recuerdos que miraríamos con cariño dentro de unos años. La comida siguió con normalidad. Historias, chistes, recuerdos compartidos de cómo nos conocimos, algunos sacando momentos vergonzosos de aquellos primeros días, y yo tapándome la cara mientras todos se reían. Miguel estaba normal. Eso es lo que no dejó de repetir en mi cabeza. Sonreía, participaba. Era él, el de siempre. No hubo nada, absolutamente nada. Ni una sola señal de lo que estaba a punto de pasar. Entonces, en mitad de la comida, uno de sus amigos se aclaró la garganta. Fue algo sutil, pero me fijé en la manera en que miró a Miguel, como si entre ellos hubiera pasado una especie de señal silenciosa. Y entonces Miguel metió la mano debajo de la mesa. Cuando volvió a sacarla, tenía una cajita. El corazón se me disparó al instante. Ni siquiera sé por qué. No era como si esperara algo enorme, pero había algo en la forma en que me miró en ese momento que hizo que todo se sintiera más importante, más profundo. Deslizó la caja hacia mí. Recuerdo que me temblaban un poco los dedos al abrirla, y dentro estaba el collar más bonito que había visto en mucho tiempo. Una cadena fina de oro
con un colgante pequeño en forma de corazón y justo en el centro un diamante que atrapaba la luz de una forma sutil y elegante. Se me cortó la respiración porque lo reconocí. Lo había visto semanas antes, cuando habíamos ido juntos a un centro comercial. Me había detenido un segundo a mirarlo tras el escaparate, pensando que era precioso, pero totalmente fuera de mi presupuesto. No dije nada, solo lo miré y seguí andando. Y de alguna manera, él se había dado cuenta. Ese pensamiento me golpeó de golpe. Sentí una oleada de emoción tan fuerte que parecía que el pecho no podía contenerla. Antes siquiera de pensarlo, me incliné hacia él, lo abracé y lo besé. «Gracias», le susurré, probablemente algo más alto de lo que creía, porque nuestros amigos se pusieron a aplaudir y a animar enseguida. Yo estaba radiante, lo notaba. Esa clase de felicidad que hace que te duela la cara de tanto sonreír. Y en ese momento pensé, ¿de verdad me ve? Así que sonreí. Me senté de nuevo y dije, casi con timidez, «No eres el único que trae regalo». Metí la mano en el bolso y saqué el libro. No era lujoso, ni mucho menos. La portada era sencilla, hecha a mano. Los bordes no estaban perfectamente cortados. Si alguien se fijaba bien, seguramente se notaba que no estaba hecho de manera profesional. Pero para mí lo era todo. Había pasado meses haciéndolo. Noches enteras transcribiendo páginas, corrigiendo frases, cambiando palabras porque no terminaban de sonar como debían. Puse todo ahí dentro. Nuestra historia, nuestros recuerdos, los chistes que nadie más entendería, las dificultades por las que pasamos, los momentos que casi nos rompieron y las razones por las que nos quedamos. Incluso escribí poemas. Dios, todavía recuerdo lo cohibida que me sentía con eso. Sentada delante de las páginas, preguntándome si sonarían ridículos. Pero los escribí igualmente, porque eran sinceros, porque eran míos, porque eran sobre él. Se lo tendí con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo hasta en los oídos. «Lo hice para ti», dije en voz baja. «Es nosotros». La mesa volvió a estallar. Aplausos, bromas, alguien diciendo, «Madre mía, eso es mucho más romántico que un collar». Yo me reí con nerviosismo, apartándome un mechón de pelo detrás de la oreja mientras observaba su cara. Esperando, deseando, confiando. Pero en lugar de la sonrisa suave a la que estaba acostumbrada, su expresión cambió. Al principio fue algo leve, una pequeña arruga entre las cejas. Después, confusión. Y luego, algo más. Algo que no supe identificar en el momento, pero que hizo que se me hundiera el estómago. Giró el libro entre las manos, dándole la vuelta, como si ni siquiera supiera qué era lo que estaba mirando. «¿Qué es esto?», preguntó. La forma en que lo dijo no tenía nada de curiosidad. Sonó clara. Y de pronto el aire en la mesa cambió. No lo abrió. Ni una sola página. Se quedó mirando la portada como si fuera algo que no le apeteciera tocar. Noté que mi sonrisa empezaba a deshacerse. «Es un libro», dije, intentando que no me temblara la voz. «Lo he escrito yo. Sobre nosotros». Hubo una pausa. Una larga. Y entonces se rió. Pero no fue el tipo de risa que yo conocía. Fue seca, cortante, ajena. Y en ese instante, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Aquella risa no pertenecía al hombre que yo creía conocer. Retumbó más fuerte de lo que debería, abriéndose paso entre el ruido de la mesa hasta que todo se quedó en silencio. Las conversaciones se cortaron a medias. El tenedor de alguien chocó torpemente contra un plato. Sentí el cambio al instante, como si toda la sala se hubiera inclinado y yo fuera la única que no sabía cómo recuperar el equilibrio. Miguel volvió a mirar el libro,
dándole vueltas como si estuviera inspeccionando algo barato que había cogido por accidente en una tienda de saldo. Luego levantó la vista hacia mí y juro que había algo casi condescendiente en sus ojos. ¿Cuánto te ha costado esto?, preguntó. La pregunta me cayó encima como un cubo de agua helada. Parpadeé, confundida. ¿Qué? El libro, dijo levantándolo un poco, como si no pesara nada. ¿Cuánto te has gastado en esto? Se me cerró la garganta. Noté el calor subiéndome por el cuello. Ese calor incómodo que aparece cuando de repente entiendes que algo va muy, muy mal. No lo compré, respondí despacio. Lo hice yo. Otra pausa. Entonces se echó hacia atrás en la silla y soltó el aire como si acabara de confirmar algo decepcionante. Sí, murmuró. Ya se nota. Sentí que algo se me hundía muy adentro, en el estómago. A nuestro alrededor nadie dijo nada. Era como si todos estuvieran esperando, deseando que quizá aquello fuera una broma rara, un intento de humor incómodo que simplemente no había salido bien. Pero no lo era, porque él no se detuvo. Yo le he regalado algo de una marca de verdad, continuó, elevando un poco la voz, casi como si hablara para toda la mesa. No algo casero. Dio unos golpecitos suaves a la caja del collar con los dedos, como si necesitara recordarles a todos la diferencia. Podía oírme el corazón en los oídos. Fuerte, rápido y violento. A ver, añadió con un pequeño resoplido. Es nuestro aniversario. Ni siquiera me di cuenta de que había empezado a agarrar el borde de la silla, hasta que me empezaron a doler los dedos. Cada palabra que salía de su boca era como si me fuera arrancando algo, capa por capa. Pensaba que al menos intentarías regalar algo decente, siguió. No esto. Volvió a levantar el libro y pasó un par de páginas, pero no para leer, solo para mirar por encima, para juzgar. Luego hizo una mueca. Esto se ve raro, dijo. El diseño, lo escrito, está todo como muy desordenado. Sentí aquel libro, aquellas páginas. Yo recordaba perfectamente cada momento que había invertido en ellas, sentada sola por la noche, leyendo una y otra vez los mismos párrafos, sonriendo con algunas líneas porque me recordaban algo que habíamos vivido, llorando en silencio al escribir sobre los momentos más duros, aquellos en los que pensé que no lo conseguiríamos. Y ahora él estaba pasando las páginas como si no fueran nada, como si no deberías obligarte a hacer cosas que no se te dan bien, dijo con total naturalidad encogiéndose de hombros. Da un poco de vergüenza. Vergüenza. Esa palabra cayó con más peso que cualquiera de las otras. Se me enroscó alrededor del pecho y apretó. Notaba la cara ardiéndome, los ojos escociéndome. No quería llorar. No allí, no delante de todos. Miré alrededor de la mesa. Nadie se estaba riendo. Nadie le estaba dando la razón. Solo estaban sentados ahí, quietos, incómodos, evitando mirarme. Y de alguna manera eso lo empeoraba todavía más, porque significaba que lo sabían. Sabían que aquello no estaba bien. Y aún así, nadie lo detenía. Miguel se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa como si estuviera a punto de seguir con una conversación cualquiera. Podrías haber comprado algo normal, dijo, o al menos haberme preguntado qué quería. Algo dentro de mí se rompió, no con estruendo, no de forma dramática, solo en silencio, como un hilo que por fin cede después de haber sido tensado demasiado tiempo. Porque en ese momento ya no se trataba solo del libro, se trataba de que ni siquiera había intentado entenderlo, de que no lo abrió, no leyó ni una línea, no le importó. Lo único que vio fue la parte de fuera y decidió que con eso le bastaba para destrozarlo. Me temblaban las manos. Me incliné hacia adelante despacio, con cuidado.
y le quité el libro. Él ni siquiera opuso resistencia, simplemente lo soltó, como si no importara, como si yo no importara. Me puse en pie. La silla raspó con fuerza el suelo, rompiendo el silencio que había caído sobre la mesa. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. No podía mirarlos. No podía mirarlo a él, porque sabía que si lo hacía iba a echarme a llorar. Y me negaba a darle eso. Así que me di la vuelta y me fui. Salí del restaurante, salí de aquel momento, salí de cualquier ilusión en la que hubiera estado viviendo durante los últimos 2 años. El aire de la calle me golpeó como una sacudida, frío, nítido, real. Se sentía completamente distinto a la pesadez sofocante del interior. Seguí caminando. Ni siquiera sabía a dónde iba al principio. Tenía la vista borrosa, el pecho oprimido, los pensamientos girando tan rápido que no podía aferrarme a ninguno. Lo único que sentía era una mezcla abrumadora de humillación e incredulidad, como si toda mi realidad acabara de agrietarse. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo podía haber pasado 2 años con alguien sin conocer esa parte de él? O peor aún, había estado siempre ahí y fui yo la que simplemente decidió no verlo. Cuando llegué a mi piso, sentía las piernas débiles. Rebusqué torpemente con las llaves. Se me cayeron una vez. Las recogí con las manos temblando y al final conseguí abrir la puerta. En cuanto entré, me golpeó el silencio. Sin risas, sin platos chocando, sin ojos observándome. Solo yo y el peso de todo lo que acababa de pasar. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer apoyada en ella, resbalando hasta quedarme sentada en el suelo. Y entonces fue cuando por fin todo se rompió. Las lágrimas salieron de golpe, desordenadas, incontrolables, de esas que te hacen doler el pecho y quemar la garganta. Apreté el libro contra mi pecho como si estuviera intentando protegerlo. O quizá protegerme a mí misma. ¡Qué idiota soy!, susurré con la voz rota, porque así era como me sentía, como si hubiera sido ingenua, como si hubiera construido en mi cabeza algo que en realidad nunca existió. Me quedé así mucho rato, no sé cuánto exactamente, minutos, horas. Todo se mezcló. En algún momento el móvil empezó a vibrar, una vez, luego otra más. Lo ignoré al principio. No quería ver su nombre, no quería oír su voz. Pero las notificaciones siguieron llegando. Al final, lo cogí. Todavía me temblaban las manos cuando desbloqueé la pantalla. Mensajes suyas, de nuestros amigos, todos acumulándose. Abrí primero los de ¿a dónde te has ido? Luego otro. Estás exagerando. Después, solo estaba siendo sincero. Y por último, solo intento cuidar de ti. No quiero que hagas el ridículo delante de la gente. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Sentía el pecho hueco, porque de algún modo seguía sin entenderlo. O quizás sí lo entendía. Y simplemente no le importaba. Seguí mirando ese mensaje como si lo observaba el tiempo suficiente, pudiera cambiar. Como si quizá las palabras fueran a recolocarse solas, hasta convertirse en algo más suave, algo que sonara a él, a la versión de él que yo creía conocer. Pero no cambió nada. Solo intento cuidar de ti. La misma persona que acababa de destrozarme delante de una mesa llena de gente estaba intentando colocarse ahora en el papel de quien me protegía. Solté una risa hueca y temblorosa que ni siquiera parecía mía, porque de repente todo se sentía retorcido. Subí el dedo por la pantalla y releí sus mensajes otra vez, más despacio esta vez, intentando entender si tal vez yo había malinterpretado lo ocurrido, si quizá había sido demasiado sensible, si tal vez la que estaba mal era yo. Ese pensamiento apareció con una facilidad escalofriante. Me asustó lo rápido que empecé a culparme. Quizá el libro sí se veía mal. Quizá el diseño era un desastre. Quizá no debería haber hecho algo tan personal.
algo tan vulnerable, esperando que él supiera apreciarlo. Pero entonces, otro pensamiento atravesó esa espiral. Ni siquiera lo leyó. Ni una sola página. Ni una. Apreté el móvil con más fuerza, porque aquello no iba sobre el libro. Iba sobre la forma en que había elegido tratarme. Después abrí los mensajes de nuestros amigos. El primero era de Ana. ¿Estás bien? Luego otro. Lo siento muchísimo por lo que ha pasado. Después, uno de Javi. Eso ha estado fatal. En serio. Y unos cuantos más. Todos variaciones de lo mismo. Preguntando cómo estaba, disculpándose, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Ninguno lo defendía. Ninguno pensaba que lo que había hecho estaba bien. Y de alguna forma, eso también dolía, porque confirmaba lo que en el fondo ya sabía. No estaba exagerando, no estaba siendo dramática. Lo que él había hecho había sido cruel. Dejé el móvil boca abajo en el suelo y apoyé la cabeza contra la puerta. El techo se me emborronó de nuevo al llenárseme los ojos. Volví a reproducirlo todo en mi cabeza. La forma en que había mirado el libro, el tono de su voz, la palabra vergüenza, resonando una y otra vez como si se me hubiera grabado dentro del cerebro. Nunca me había sentido tan pequeña, ni con él, ni con nadie. Y entonces me golpeó otra certeza, lenta, pesada, imposible de negar. Esto no iba solo de un momento, iba de lo que ese momento había revelado, porque las personas no se vuelven así de la nada. Ese tipo de desprecio, ese tipo de indiferencia, no sale de ningún sitio por casualidad. Eso me hizo pensar hacia atrás, en cosas pequeñas, momentos que antes había dejado pasar. Veces en las que hizo comentarios sobre otras personas, sutiles, pero duros. La manera en que daba más valor a las cosas que parecían caras, pulidas, impresionantes, que a las cosas que tenían significado. Las veces que bromeaba con que uno pierde el tiempo con cosas creativas. Yo me había reído. Me había dicho a mí misma que era su forma de ser, que no quería decir nada malo con eso. Pero ahora todo parecía distinto, como si hubiera estado ignorando señales, porque quería creer en la versión de él que había construido dentro de mi cabeza. Se me volvió a apretar el pecho, porque si eso era verdad, entonces, ¿qué decía eso de toda nuestra relación? Me levanté despacio del suelo y fui hasta el salón. Todo se veía igual. Mi sofá, la mesa baja, la pequeña planta de la esquina, de la que una vez se burló diciendo que yo estaba demasiado obsesionada. No, sin cambios. Y sin embargo, yo sentía que acababa de entrar en una vida completamente distinta. Me senté en el sofá sin soltar el libro. Mi libro. Ni siquiera la había mirado desde que salí del restaurante. Pasé los dedos por la portada, siguiendo los bordes irregulares que tanto tiempo había intentado perfeccionar. Dudé un segundo y entonces lo abrí. La primera página, mi letra. Ordenada, aunque no perfecta. Una pequeña dedicatoria en la parte superior para la persona que me hizo creer que el amor podía ser amable. La vista se me volvió a empañar. Pasé la página y otra. Cada línea, cada párrafo, era como leer una versión de mi vida que ya no existía. O quizá que nunca existió del todo, porque cada palabra de ese libro era real. Cada sentimiento, cada recuerdo, cada momento que yo creía que habíamos compartido era genuino, al menos por mi parte. Solté el aire con dificultad y cerré el libro, porque no podía seguir leyendo. No en ese momento, no cuando todo estaba tan en carne viva. El móvil volvió a vibrar. Miré la pantalla. Otro mensaje suyo. No entiendo por qué me estás ignorando. Ese hizo que algo dentro de mí cambiara, porque por primera vez desde que todo había pasado, no me sentí confundida, no me sentí insegura, me sentí
Clara. Cogí el móvil despacio. Ya no me temblaban las manos. Y escribí: me humillaste. Me quedé mirando esas palabras un segundo. Y luego las envié. La respuesta llegó casi al instante. Solo estaba siendo sincero. Solté el aire poco a poco. Claro. Otra vez eso, le respondí. La sinceridad no consiste en destrozar a alguien delante de la gente. Esta vez hubo una pausa más larga y después... Te lo estás tomando demasiado a pecho. Me reí de verdad. No porque fuera gracioso, sino porque era tan previsible, como si realmente no pudiera ver lo que había hecho, o como si se negara a verlo. Miré el libro a mi lado, luego el móvil, y algo se asentó en mi pecho, algo firme, algo definitivo, porque de repente entendí algo que antes no había comprendido. El amor no se mide solo por cómo te trata alguien cuando todo es fácil, se mide por cómo maneja tu vulnerabilidad. Y yo acababa de poner la mía en sus manos, completamente desprotegida, y él la aplastó delante de todo el mundo, sin dudar. Escribí un último mensaje: necesito espacio. No esperé respuesta esta vez. Dejé el móvil, me recosté en el sofá y cerré los ojos. El silencio de mi piso volvió a envolverme, pero esta vez se sentía distinto, no vacío, no asfixiante, solo silencio, como si algo hubiera terminado y yo por fin empezara a escucharme a mí misma otra vez. Pero aquella quietud no duró mucho, porque aunque yo hubiera pedido espacio, mi cabeza se negaba a concedérmelo. Seguía volviendo a la misma pregunta, una y otra vez, como si tocara un moratón que no podía dejar en paz. ¿Ese era quien él era de verdad? ¿O todo esto había sido simplemente un mal momento? Seguía sentada en el sofá, mirando a ninguna parte, repasándolo todo otra vez, pero ahora buscando algo diferente, no solo el dolor, sino la verdad que había detrás. Porque 2 años no son cualquier cosa. 2 años de llamadas de madrugada, rutinas compartidas, bromas privadas, silencios cómodos. Esas cosas no desaparecen sin más por una comida horrible, ¿verdad? Eso era lo que quería creer. Pero entonces apareció otro pensamiento, más silencioso y más afilado. ¿Y si no desaparecen? ¿Y si simplemente no significaban tanto como yo creía? El móvil vibró otra vez. Ni siquiera quería mirarlo. Pero después de unos segundos, lo cogí de todos modos. Era él. Creo que estás sacando esto de quicio. Volví a sentir algo en el pecho, pero ya no era el mismo dolor frágil de antes. Era algo más pesado, más frío, más sólido. No respondí. Entró otro mensaje. ¿De verdad vas a ignorar todo lo que he hecho por ti por un comentario? Un comentario. Solté el aire despacio mirando esas palabras. Me sorprendía lo fácil que le resultaba reducir todo lo que había pasado a algo tan pequeño, tan inofensivo, como si yo hubiera imaginado el tono de su voz, como si yo hubiera imaginado el silencio de la mesa, como si yo hubiera imaginado la forma en que sentí que mi cuerpo entero se encogía sobre sí mismo. Un comentario. Volví a dejar el móvil, esta vez con más decisión, porque sabía que si seguía respondiendo, volvería a dudar de mí misma, y no podía permitirme eso. No otra vez. En lugar de eso, me levanté y fui al dormitorio. El aire allí se sentía distinto, quieto, intacto, como si todo lo que acababa de pasar aún no hubiera logrado entrar. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pared. Después la vista se me fue a una esquina, donde había una cajita sobre la cómoda. Recuerdos. Fotos. Pequeñas cosas que habíamos ido guardando con el tiempo. Today. Pero al final me levanté y fui hasta ella. Dejé la mano sobre la tapa un momento antes de abrirla. Dentro estábamos nosotros. Entradas de cine, recibos de cenas, cualquiera. Una foto instantánea de nuestro primer viaje juntos.
los dos sonriendo como idiotas, quemados por el sol y felices. La escogí. Me quedé mirándola. Aquella chica de la foto parecía tan segura, tan protegida, tan querida. Tragué saliva, porque ya no la reconocía. O quizá lo que no reconocía era la realidad en la que ella creía estar viviendo. Volví a dejar la foto y cerré la caja. Con cuidado, Como si me diera miedo romper algo que ya estaba roto. entonces Sonó el teléfono. no era un mensaje esta vez, era una llamada. Su nombre iluminó la pantalla. Me quedé de pie, mirándolo. El corazón me empezó a latir más rápido otra vez, pero no por ilusión, ni por miedo. Era otra cosa, Anticipación, como si supiera que ese momento importaba, como si lo que pasara a continuación fuera a definir algo más grande que aquella discusión. El teléfono siguió sonando. No dejé. Y justo cuando estaba a punto de cortarse, descolgué. Sí, mi voz salió más baja de lo que esperaba. Hubo una pausa al otro lado y después su voz. Por fin. Esa sola palabra me puso un peso en el pecho al instante. No alivio, no preocupación, solo irritación. Llevo llamándote un rato, siguió. ¿Por qué te estás poniendo así? Poniéndome así. Cerré los ojos un segundo para serenarme. ¿Así cómo? Pregunté. Como si hubiera hecho algo horrible, dijo. Y no lo hice. Ahí estaba otra vez. La misma negativa, la misma desestimación. Apreté con más fuerza el teléfono. Me humillaste, dije, esta vez con la voz más firme. No, no lo hice, respondió rápido. Te di una opinión sincera. Opinión. La palabra me revolvió el estómago. Esto no era una evaluación, le dije. Era un regalo. Y yo te estoy diciendo que no era un buen regalo, contestó. ¿Preferías que te mintiera? Solté el aire, intentando que la voz no me temblara. Hay una diferencia entre ser sincero y ser cruel. Se burló. Es que eres demasiado sensible, dijo. De verdad, no era para tanto. Y ahí fue. Algo dentro de mí simplemente se colocó en su sitio. No explotó. No se rompió. Solo encajó. Porque en ese momento entendí algo que llevaba evitando desde que salí del restaurante. Esto no era un malentendido, no era un problema de comunicación. Esto era él eligiendo ser así. Incluso ahora, incluso sabiendo cuánto me había dolido, incluso después de habérselo dicho. Ni siquiera lo leíste, dije en voz baja. Hubo un pequeño silencio y luego no me hacía falta. Sentí el pecho vacío, porque eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Todo el esfuerzo, toda la emoción, todo el amor que había metido en esas páginas. Y él decidió que no merecía ni una mirada. Vale, susurré. ¿Qué significa eso? Preguntó de nuevo, con un tono ya más seco. Abrí los ojos y miré mi reflejo en el espejo del dormitorio. Tenía mala cara, los ojos hinchados, pero había algo más allí también, algo más fuerte, que ahora lo entiendo. Respondí. ¿Entiendes qué? Soltó con fastidio. Respiré hondo. Que no somos iguales, dije. No en lo importante. Se rió con incredulidad. ¿En serio vas a tirar una relación de 2 años por esto? No respondí enseguida, porque yo no estaba tirando nada por un solo momento. Lo estaba dejando ir, por lo que ese momento había dejado al descubierto. Y muy en el fondo, creo que él también lo sabía. No estoy tirando nada, dije despacio. Estoy eligiendo no quedarme en un lugar donde no se me respeta. Silencio. Por primera vez, lo tuvo una respuesta inmediata. Y de algún modo, ese silencio dijo más que cualquier frase. Ese silencio se alargó más de lo que esperaba. Durante un segundo, pensé que tal vez, por fin,
Algo había logrado atravesarlo. Quizá estaba pensando, quizá se estaba dando cuenta, quizá estaba a punto de decir algo que hiciera que todo aquello doliera un poco menos. Pero entonces soltó el aire con brusquedad. «Está siendo una dramática», dijo. Y así, sin más, cualquier esperanza pequeña y frágil que me quedara desapareció. No se hizo añicos esta vez. Simplemente se apagó en silencio. Por completo. Volví a mirar mi reflejo y por primera vez desde que había ocurrido todo, no vi a una mujer confundida. Vi a una mujer que entendía, no todo, pero lo suficiente. No lo creo, respondí con calma. Claro que sí, insistió. Ha sido una broma que ha salido mal, ¿vale? Estás actuando como si hubiera insultado toda tu existencia. Apreté un poco más el teléfono, porque la verdad es que sí lo había hecho. No de la manera en que él era capaz de entenderlo, pero sí de la manera que importaba. No solo bromeaste, dije. Despreciaste algo en lo que llevaba meses trabajando. Te burlaste de ello, delante de la gente. Intentaba ayudarte, respondió, elevando algo la voz. No se te da bien ese tipo de cosas. Alguien tendrá que decírtelo. Esa frase me golpeó de una forma distinta, no como una puñalada, esta vez, más bien como una confirmación. Clara, inedable. Porque ya no se trataba solo del libro, se trataba de cómo me veía él y de lo poco que valoraba las partes de mí que no encajaban en su idea de lo que consideraba suficiente. Yo no te pedí que lo evaluaras, dije en voz baja. Te lo di porque significaba algo. Y yo te estoy diciendo que no significa nada, respondió. Ahí estaba. La última pieza, lo que creo que necesitaba oír, para por fin soltarlo. Porque ya no venía disfrazado de sinceridad ni de preocupación. Era solo simple, frío, real. Cerré los ojos un momento, dejando que aquello terminara de asentarse dentro de mí. Después volví a abrirlos. Creo que hemos terminado, dije. Las palabras me salieron más suaves de lo que había imaginado, pero no temblaron, no vacilaron. Simplemente estuvieron ahí, firmes, finales. ¿Qué? Dijo él casi riéndose. ¿Estás de broma? No. Todo esto por un maldito libro, soltó. Negué con la cabeza, aunque sabía que no podía verme. No, dije. No es por el libro. Entonces, ¿por qué? Exigió. Respiré hondo. Por cómo me trataste cuando estaba siendo vulnerable, respondí. Por el hecho de que sigues sin ver nada malo en lo que hiciste. Por la manera en que me estás hablando ahora mismo. Hubo una pausa. Y luego, te lo estás pensando demasiado. Y ahí lo supe. Ese fue el momento en que entendí que ya no quedaba nada que arreglar. Porque no se puede reparar algo con alguien que se niega a admitir que está roto. Ojalá algún día entiendas por qué esto importaba, dije en voz baja. No respondió. No de inmediato. Y yo no esperé. Voy a colgar, añadí. Espera, empezó él, pero corté la llamada. Así. Sin más. Volvió el silencio. Pero esta vez era diferente. No pesado. No asfixiante. Solo quieto. Me quedé allí unos segundos, con el teléfono en la mano, notando cómo el corazón seguía latiendo. No desbocado, no roto. Solo latiendo. Vivo. Presente. Y entonces hice algo que no esperaba hacer. Volví al salón. Cogí el libro y en vez de sostenerlo como si fuera algo frágil, lo sostuve como si fuera algo valioso, porque lo era. No por cómo se veía, no porque fuera perfecto, sino porque era sincero, porque era mío. Me senté en el sofá y lo abrí otra vez, y esta vez no lloré. Leí
despacio, página a página, dejando que los recuerdos llegaran. No para herirme, sino para recordarme algo importante. Que yo era capaz de amar de verdad, de crear algo con significado, de entregarme por completo, Y que esas cosas no eran debilidades. no daban vergüenza, no eran algo que mereciera ser despreciado, eran algo que merecía ser protegido. Aunque para eso tuviera que alejarme de alguien con quien una vez imaginé pasar mi vida. El móvil volvió a vibrar en algún momento. No lo miré enseguida. Cuando al final lo hice, había unos cuantos mensajes suyos, Cortos, irritados, luego nada, y también unos cuantos de nuestros amigos, preguntando si estaba bien. diciéndome que estaban ahí para mí. Esta vez sí respondí, No con explicaciones, no con detalles. solo escribí: estoy bien. Y por primera vez, desde que había pasado todo, Lo decía de verdad. todavía estoy intentando asimilar todo esto. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando cómo continúa mi historia, suscríbete para no perderte nada.